Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Señores estudiantes, bienvenidos a la tutoría de la materia Econometría 1 que dicta la Escuela de Economía. Hoy nos vamos a centrar básicamente a revisar lo que es el proceso econométrico que da fundamento de cierta forma al inicio del estudio de la asignatura. Antes de revisar el proceso general que tiene la econometría, me gustaría hacerles un par de comentarios y al menos revisar un par de conceptos que son fundamentales. Bueno, en primer lugar, para el trabajo en econometría se ha decidido utilizar el texto como texto básico, la econometría de Domador Gujarati. En forma general es el texto de mercado que más se adapta a los objetivos que persigue la asignatura y pues de cierta forma es el libro más didáctico que ustedes pueden encontrar. La idea es en primer lugar familiarizarse con el uso del texto conjuntamente con el trabajo con la guía didáctica y luego de eso pues sí ya avanzar en conceptos un poco más complejos que de cierta forma nos pueden representar algún inconveniente y es justamente donde ustedes y yo deberíamos interactuar para ir solventando todo ese tipo de inconvenientes. Bueno, como les decía, más o menos la estructura de la tutoría del día de hoy es inicialmente revisar un par de conceptos que son, yo creo que fundamentales, aclararlos, luego de eso revisar el proceso econométrico, posterior a ello veremos algunos ejemplos prácticos directamente yéndonos a los resultados y con información hipotética. Y finalmente se abrirá un espacio para que tengan ustedes la oportunidad de retroalimentar esta tutoría y sobre todo pues no dejar con espacios en blanco los posibles problemas que ustedes están teniendo en el estudio de esa asignatura. Bueno, yo creo que para iniciar es fundamental saber qué es la econometría. Y pues si hacemos una traducción literal de los términos, significa medición económica. Pero la econometría no solo es eso, la econometría es mucho más amplia y lo que busca fundamentalmente es encontrar una evidencia empírica que dé sustento a que explique el comportamiento de un determinado fenómeno. Por ejemplo, ustedes sabrán, y de hecho lo vamos a utilizar, el modelo de consumo, el modelo de consumo o la función keynesiana del consumo, que nos dice que todas las variaciones que se producen en el consumo están explicadas por las variaciones que genera el ingreso. Entonces básicamente la econometría no es precisamente solo la medición económica, sino que tiene una amplia gama de utilización y un concepto para mí muchísimo más amplio. Y pues también una cosa que es importante, no solo se queda en el hecho de la medición. Una de las cosas fundamentales de la econometría es ¿para qué me sirve? Finalmente los resultados que estoy obteniendo de un modelo, ¿en qué los puedo aplicar? Un modelo no solo es económico, un modelo es amplio, yo puedo utilizarlo ya sea en la parte social, de educación, de estudios de mercado y lo que más lo utilizamos nosotros precisamente es en la parte de la economía, que es generando evidencia empírica para dar sustento a los fenómenos.
Otro concepto importante que hay que dejarlo claro antes de empezar la revisión es ¿qué es un modelo? Ustedes durante toda la revisión del texto se están encontrando mucho con el término modelo, modelo econométrico, modelo económico, modelo teórico, pero finalmente ¿qué es un modelo? En forma general y siguiendo un concepto muy sencillo, un modelo nos dice que es una abstracción de la realidad, correcto. Pero en econometría, ¿qué es un modelo? En econometría es simplemente son la revisión de los supuestos que dan sustento a un fenómeno probabilístico. Como saben ustedes, para poder generar un modelo, lo que nosotros necesitamos es que la información que dé sustento a este fenómeno sea tomada probabilísticamente, es decir, que no tenga un comportamiento ya preestablecido, porque si tuviera un comportamiento preestablecido no tendría ningún sentido formular un modelo a partir de ello, sino que simplemente nosotros con una identidad contable tendríamos suficiente para poder explicar. Por ejemplo, el PIB no se puede explicar por los componentes fundamentales que tiene, como es el consumo, el gasto de gobierno, exportaciones, importaciones. No se puede explicar por eso, porque es una igualdad que no tendría sentido generar un modelo, simplemente la identidad contable nos está diciendo ya todo. Bueno, con estas aclaraciones, como de cierta forma la econometría reviste un grado de complejidad medio, yo diría, hay un proceso general igualmente que nos sirve en un inicio para poder trabajar de cierta forma ordenadamente y llegar a los mejores resultados. Esto inicialmente puede resultar como los pasos que yo debo seguir para generar un modelo, pero eso solo inicialmente. Luego sí uno ya tiene que empezarse a soltar un poco más y dejar detrás el proceso y ya irse basando en la experiencia que se tiene y pues ir generando sus modelos ya un poco más sin seguir esquemáticamente el proceso, sino más bien intentar conservar las partes fundamentales, pero luego de eso sí ya pues irse, como lo decía inicialmente, soltando un poco más y realizar pues la evidencia empírica de acuerdo a la concepción que yo voy teniendo. Bueno, yo les he preparado unas láminas hoy como para que ustedes puedan revisarlas. Las mismas van a estar también puestas en el entorno virtual de aprendizaje donde ustedes las podrán descargar, chequear y también si quieren hacerle una aclaración, una puntualización o luego de ello surgen preguntas que quieran hacerlo, también me pueden enviar por el entorno virtual de aprendizaje, que es uno de los mejores medios que ahora mismo tenemos para el contacto. Bueno, vamos a empezar con la revisión entonces del proceso econométrico. La primera lámina justamente nos dice cómo está el proceso estructurado. Básicamente, como les decía, tiene 9 aspectos que son importantes. Primero es el planteamiento de la teoría o hipótesis. Segundo, la especificación matemática. Tercero, la especificación econométrica. Cuarto, la obtención de la información. Quinto, la estimación. Sexto, las pruebas de hipótesis. Séptimo, las verificaciones. Octavo y noveno, que son ya relacionados con la utilización que se le va a dar al modelo, que es el pronóstico o predicción, y la utilización del modelo como fuente generadora de políticas y sobre todo de decisiones en el caso de que no sea un modelo precisamente económico. El primer aspecto, el planteamiento de la teoría. Bueno, aparentemente podríamos decirlo que es el hecho de encontrar dos variables
que en forma general se tenga una explicación lógica. Pero el asunto del planteamiento de la teoría va mucho más allá. Si uno puede determinar con exactitud, bueno, con relativa exactitud, las variables que van a intervenir en el modelo, sería pues ya de cierta forma garantizado el éxito del mismo. Y para poder garantizar el éxito del mismo, lo que nosotros tenemos que hacer es inicialmente realizar una revisión teórica de todo el fundamento del modelo que nosotros estamos planteando. Por ejemplo, yo les decía inicialmente que el modelo típico que se suele utilizar para empezar a estudiar la econometría es la función keynesiana del consumo. La función keynesiana del consumo, Keynes, ¿qué nos dice? Keynes nos dice que el consumo está en función del ingreso. Y nosotros pues así lo asumimos y justamente es la teoría que da sustento al modelo que estamos planteando. Podríamos utilizar algunos ejemplos, pero bueno, yo prefiero dejarlos para luego, irlos chequeando nuevamente con la revisión de algunos casos puntuales. Pero bueno, en el planteamiento de la teoría lo que tenemos que hacer es especificar teóricamente el modelo, es decir, qué variable es y cuál es x en función a la teoría. Por ejemplo, la inflación en el Ecuador se explica por la producción y también se explica por la inercia de la inflación y pueden haber algunos periodos en los cuales el tipo de cambio real sea una variable fundamental. Al planteamiento de la teoría o especificación teórica también se lo denomina modelo teórico. Fundamentar el modelo que se desea estudiar. ¿Qué significa eso? Yo para poder trabajar un modelo, lo primero que tengo que hacer es realizar una revisión de la teoría, como lo que normalmente nos piden en cualquier investigación. Antes de poder nosotros hacer un planteamiento, ¿qué tenemos que hacer? Es la revisión de la literatura. En este caso, la revisión de la literatura es determinar pues, las variables que vamos a estudiar y cómo han sido estudiadas ya por trabajos previos o por unas teorías generales. Un aspecto importante que yo les he puesto allí, determinar si las variables o el modelo tiene lógica. Esto es fundamental. Yo tranquilamente puedo tomar las medidas de cualquier tipo de variable, ponerlas en un programa o en un software, a partir de ello dar un par de clics y sacar un modelo econométrico. Pero eso no me garantiza que lo que estoy poniendo yo allí sea una cuestión lógica y que yo pueda explicar, por ejemplo, la cantidad de lluvia por las horas de trabajo de los hombres, o que yo pueda decir el número de horas que estudian los estudiantes de econometría 1 está en función del clima, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscarle un sentido al modelo que estamos queriendo trabajar. Determinar la dependencia de una variable. Esto finalmente resulta un problema, porque puedo decir yo, ¿cuál variable depende de cuál? En este punto, la idea es fundamentarnos en la teoría previa, en la literatura previa, y decir, por ejemplo, el desempleo está en función del PIB, ¿no es cierto? Que suena lógico, porque si yo pongo como gobierno algunas políticas que hagan que se me incremente el PIB, obviamente como resultado, ¿qué voy a tener? Un descenso del desempleo, y no al revés. Es decir, yo no puedo jugar con la variable desempleo para decir aumento o disminuyo el PIB, ¿sí? Entonces allí sí estoy teniendo lógica en lo que estoy planteando, ¿no? Luego de eso viene la especificación matemática, ¿cierto? Yo tengo claro ya la parte de la teoría, o relativamente claro la parte de la teoría, puedo formularme un modelo matemático.
Y el modelo matemático simplemente es coger una ecuación que represente a los datos o a la teoría que yo planteé en primera instancia. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo del consumo, yo decía que el consumo está en función del ingreso. Es un modelo con dos variables y lo que yo tengo que plantear en ese caso es un modelo lineal simple, como ustedes pueden observarlo en la lámina, ¿sí? Que dice que Y estimado es igual a beta 0 más beta 1 de X. Como saben ustedes por matemáticas, eso es la ecuación de la línea recta, ¿no es cierto? La ecuación de la línea recta es la que está representándonos, en este caso puntual, el ejemplo que yo dije hace un momento, ¿no? Claro, pero asimismo van a haber otras ecuaciones. Ya vamos a ver un ejemplo de un modelo recíproco que nos dice que el modelo también es lineal, pero que no precisamente es una línea recta, sino una curva. En función al número de variables que se planteó en el modelo teórico, podemos nosotros poner la ecuación matemática. Claro, si yo estoy diciendo que la inflación en el Ecuador depende de la brecha de la producción, del tipo de cambio real y de la misma inflación, obviamente yo no voy a tener una función lineal simple, sino voy a tener una ecuación mucho más amplia, no compleja, sino una ecuación múltiple, ¿no es cierto? Pero hay unos elementos que son importantes destacarlos en la ecuación que hemos planteado. Por ejemplo, aquí Y es la variable dependiente, beta 0 es el intercepto o el valor medio de la variable dependiente cuando X es 0. Repito, beta 0 se lo denomina intercepto y no es otra cosa que el valor medio que adopta la variable dependiente cuando la variable independiente X es 0. Luego tenemos X, que es la variable independiente, y tenemos beta 1, que es el parámetro dependiente. ¿Cómo se lo puede interpretar a beta 1? Pues son los cambios, ¿sí? O la proporción del cambio que tendrá Y cada vez que X sufra una variación. Bueno, para no anticiparme en esto de aquí, me gustaría poner un ejemplo, ¿sí? Me gustaría poner un ejemplo con una relación muy simple y con el ejemplo hipotético que venimos utilizando, ¿sí? Con el modelo, con el ejemplo hipotético, ¿no es cierto? Aquí yo les voy a poner que Y estimado es igual a beta 0 más beta 1 de X. Si nos remitimos a la función del consumo, ¿qué diríamos? Que el consumo está en función del ingreso. Si yo quisiera poner un ejemplo con valores hipotéticos de estos, nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que el consumo, que va a ser Y estimado, es igual a, por ejemplo, 500 más 0.25 de X. En este caso, pues, el consumo es la variable dependiente, el ingreso es la variable independiente, 500 es el intercepto y 0.25 es la pendiente, y en este caso específico sería la propensión marginal a consumir. ¿Cómo interpreto estos 500? 500, como les decía, es el valor medio
que va a tener nuestro consumo cuando el ingreso sea 0. Es decir, 500 representa el consumo autónomo que tendríamos las personas que pertenecemos a esta ecuación de consumo. ¿Cómo interpreto el 0.25? El 0.25 es la proporción en la cual se va a incrementar mi consumo cada vez que el ingreso se incremente en una unidad monetaria. Si queremos ver otro ejemplo, ¿sí? Si queremos ver otro ejemplo, podríamos poner el del ahorro, que también es muy común utilizarlo, y nos dice que el ahorro es una función también del ingreso, ¿sí? Es una función del ingreso. Y yo podría plantearme que Y estimado es igual a 50 más 0.05 de X, que es mi ingreso. Igual, en este caso, Y es la variable dependiente, 50 es el intercepto, 0.05 es la pendiente y X es la variable independiente. ¿Cómo analizo el 50? El 50 es el ahorro autónomo que nosotros tendríamos independientemente de si el ingreso varía o no. En cambio que 0.05 es la propensión al ahorro, es decir, cada vez que se me incrementa en una unidad mi ingreso, lo que yo voy a destinar al ahorro es 0.05 de cada dólar de ingreso adicional que tenga. Bueno, continuemos con la presentación de las láminas, ¿sí? Continuemos con la presentación de las láminas. Y vamos al siguiente aspecto. La especificación econométrica. Como les decía yo inicialmente con el concepto de modelo, ¿no es cierto? Decíamos que es la revisión de los supuestos que dan sustento a un fenómeno probabilístico. Como se pueden dar cuenta ustedes aquí, vámonos al final de la lámina, hay un componente particular que se suma o se agrega al modelo matemático. El modelo matemático nosotros lo teníamos inicialmente como Y es igual a beta 0 más beta 1x, pero en el momento de hacer la especificación econométrica nosotros le estamos agregando un componente que es en este caso representado por la U, que es la parte del error que nosotros estaríamos cometiendo en el momento que estamos especificando de cierta forma esta ecuación. Lo que hace lo que hace este componente es pasar de un modelo determinístico que teníamos en la función matemática a un modelo estocástico. Un modelo econométrico es un modelo estocástico porque tiene adicionado un componente de error, o también denominada variable estocástica. Lo que hace esta variable que nosotros le hemos agregado es recoger o recopilar todos los errores u omisiones que se hayan cometido en el momento de especificar el modelo. Cojamos el mismo ejemplo del consumo para explicar esta parte. Es decir, yo inicialmente el consumo lo planteé como que el consumo está en función del ingreso, pero el consumo también tiene otros componentes.
que es los gustos y preferencias de las personas, ¿no es cierto? También tiene otros factores como el factor estacional. Si cojo el consumo de un determinado elemento que tiene determinada estación, no voy a tener el mismo consumo durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces también se puede incluir como variable dentro de la variable estocástica el factor estacional, ¿no es cierto? Y así un número de variables que de cierta forma están explicando la variación del consumo, pero lo que nosotros estamos diciendo es que el ingreso lo explica en mayor cantidad. Son todas las variables que pueden afectar a la variable dependiente, pero que no han sido consideradas en el modelo, ¿sí? La variable estocástica o el componente de error lo que hace es justamente decir, existen otros componentes, pero no están considerados dentro de este modelo. Y lo que más se explica es la variable X, para el caso del consumo, el ingreso. A este término que nosotros le estamos agregando también se lo denomina término de perturbación o término de error. Un punto clave y que tal vez no debería estar ubicado en esta parte del proceso econométrico, sino antes y conjuntamente con el levantamiento de la parte teórica, es la obtención de la información. Si nosotros queremos explicar un determinado fenómeno, lo primero que tenemos que hacer es saber si tenemos información o no. ¿Sí? Si yo quiero generar un modelo que me diga cómo es el nivel de aprendizaje de los niños de las escuelas municipales de la ciudad de Loja y no tengo recopilada esa información, simplemente no puedo desarrollar el modelo. ¿Sí? Eso es uno de los aspectos importantes. Yo diría primordial es la obtención de la información. Y sobre todo, y más importante yo creo, esta información con la cual nosotros vamos a trabajar debe ser información de calidad. Nosotros como investigadores, como estudiantes, como profesionales, debemos estar en capacidad de discriminar cuándo es una fuente confiable y cuándo no lo es, ¿sí? Para decir el modelo o los resultados del modelo van a estar garantizados porque la información que yo estoy trabajando es la mejor. Por lo tanto, si yo tengo una idea de realizar una evidencia empírica de un determinado fenómeno y no tengo información o me va a costar demasiado levantar esa información, es preferible intentar otros medios, ¿sí? Es preferible intentar otros medios para explicar este fenómeno que nosotros estamos estudiando, ¿no? Bueno, pero dentro de la información lo que tenemos es algunos aspectos importantes, como por ejemplo, se necesita datos numéricos de las variables dependiente e independiente. Bueno, esto lo vamos a aceptar por ahora para econometría 1, pero luego ya vamos a darnos cuenta que no necesariamente tienen que ser datos numéricos, sino que también vamos a tener variables que nos representen una determinada cualidad, pero de todas maneras vamos a poder trabajar con la estimación de los modelos. La información puede ser de series de tiempo o información de corte transversal. La información de serie de tiempo es una recolección ordenada de datos que justamente como lo dice su nombre, esta recolección de datos se hace a través de un determinado tiempo. Ejemplo, los datos de inflación. Si yo tomo los datos anuales de la inflación desde 1970 hasta el 2009,
ahí estoy generando una serie de tiempo. ¿Por qué? Porque estoy cogiendo los datos de inflación de cada año, de 1970, de 1971 y de 1972 y etcétera, ¿no? Hasta llegar al 2008. Pero también existe información de corte transversal. La información de corte transversal no es otra cosa que la información que nosotros podemos recopilar en un mismo tiempo, pero de diferentes individuos. El ejemplo claro aquí es las notas de los estudiantes de Econometría 1 en el periodo abril-agosto del 2009 en la Escuela de Economía. Como se pueden dar cuenta, yo allí lo que hice fue delimitar el tiempo. ¿Qué dije? Para este ciclo, ¿no es cierto? Para abril-agosto del 2009. Estamos hablando de un determinado tiempo. La diferencia es que tenemos diferentes elementos, que son todos los estudiantes que están matriculados en la materia de Econometría 1. ¿Sí? Yo creo que con esos ejemplos está claro la diferencia entre información de serie de tiempo e información de corte transversal. Les repito, porque eso es tal vez una de las preguntas más frecuentes que yo sé tener y de los errores más comunes que se producen cuando se está iniciando el estudio de la econometría. La información de series de tiempo no es otra cosa que una recolección ordenada de datos a través del tiempo de un mismo elemento. El mismo elemento, por ejemplo, el desempleo, a lo largo del tiempo, es decir, un rango desde 1980 hasta el 2008. La frecuencia de las series de tiempo puede variar, puede ser una información anual, puede ser una información mensual, diaria, de cada hora, de cada 5 minutos. Por ejemplo, si vamos a analizar una red informática, puede ser cada 2 minutos, cada minuto, cada 30 segundos. Entonces la recolección puede variar su frecuencia, ¿no es cierto? Y la de corte transversal también es sencillo de entender. Lo que esta información es recolectada de varios elementos en un mismo tiempo. Por ejemplo, las personas que votaron por un determinado candidato en las últimas elecciones. Como se dan cuenta ustedes allí, ¿cuál es el tiempo? Pues el día de las elecciones. ¿Qué es lo que varía? Los diferentes elementos que votaron o las diferentes personas que votaron por determinado candidato. El contar con un buen número de datos da confiabilidad al modelo, por supuesto. Ustedes lo saben mejor que nadie del estudio de la estadística, que nos dice: mientras más grande y significativa sea el tamaño de la muestra, mucho mejor. ¿Por qué? Porque se está acercando a lo que verdaderamente está pasando, no en la muestra, sino en la población. Generalmente yo aconsejo que para trabajar con un modelo econométrico deben ser mínimo 30 datos, porque ustedes se van a dar cuenta que cada vez que se haga una determinada prueba, cada vez que se utilicen rezagos, se va a ir perdiendo grados de libertad, ¿sí? Y hay unas pruebas, unas verificaciones que ustedes las van a revisar en Econometría 2, que justamente hace que la información se vaya perdiendo a medida que nosotros vayamos incrementando el número de variables, ¿sí? Si yo tengo 30 datos y planteo un modelo que tiene 10 variables, estoy perdiendo en ese momento 10 grados de libertad, ¿sí? Por lo tanto, mientras mayor sea el tamaño de la muestra, mucho mejor y mucho más confiables serán los resultados. Una pregunta que también es frecuente y pues que me la suelen hacer tanto en la modalidad presencial como en la modalidad a distancia los estudiantes es: ¿debo trabajar con los datos en las mismas unidades? La respuesta es: en la medida de lo posible, sí. En la medida de lo posible, sí. Si a unos datos los tengo en millones y a otros los tengo en miles, puedo aplicar una regla para reescalar las unidades y simplemente hacer la transformación y decir, pues todo lo que tengo en miles lo voy a pasar a millones. O al revés,
todo lo que tengo en millones lo voy a pasar a miles. Ahora, también es una pregunta frecuente que me dicen, ¿necesariamente todas las variables tienen que estar medidas en las mismas unidades? No, porque hay unas variables que se las mide en unidades monetarias, otras que se las va a medir en, por ejemplo, número de personas, otras que se las va a medir en tasas, entonces dependiendo de cada una de las variables. Pero en la medida de lo posible, yo tendría que aplicar un proceso de reescalación de las unidades. Si estoy trabajando en las mismas unidades, como por ejemplo unidades monetarias, ¿sí?, en miles o en millones de dólares, es preferible reescalar, o si no, tener esto muy en cuenta en el momento que se realiza la interpretación de los resultados. La estimación. Bueno, generalmente nosotros consideramos que hacer econometría es llegar directamente al proceso de estimación. Durante todos los años que yo llevo trabajando con la materia de econometría 1 y también la econometría dinámica, el error frecuente es que todos intentamos irnos directamente a encontrar resultados, independientemente de la especificación teórica, independientemente de ver el mejor modelo matemático. Yo lo que quiero es obtener unos determinados resultados. Bueno, la estimación y la obtención de los resultados ya es la consecuencia de haber especificado correctamente el modelo, tanto teóricamente, matemáticamente, econométricamente, tener unos datos buenos, ¿sí? Luego de eso sí, yo tengo que hacer el proceso de estimación. ¿Y qué es el proceso de estimación? Es simplemente encontrar unos valores determinados para los estadísticos fundamentales, ¿sí? En primer lugar, ¿qué hacemos? Encontrar valores para los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El intercepto y la pendiente. Luego de eso, ¿qué hacemos? El coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, o R cuadrado, ¿qué nos mide? La bondad de ajuste. Es decir, qué tanto explica X a las variaciones de Y. El coeficiente de determinación tiene unos parámetros. Está entre 0 y 1, o entre el 0 y el 100%. Mientras más cercano a 100, se supone que explica de mejor forma la relación que existe entre las dos variables. Bueno, en este punto me quisiera detener un segundo para igual mostrarles en una lámina cómo es cómo se analiza el coeficiente de determinación, que también es una de las preguntas que generalmente la hacen los estudiantes, y pues que creo que es el momento de aclararla, ¿no? Como les decía, en ese caso yo voy a utilizar información hipotética, porque el objetivo de la econometría no es precisamente hacer cálculos, sino más bien utilizar lo que se ha aprendido en otras materias como matemáticas y estadística, y pues ponerlas en práctica con la econometría. Volvamos al ejemplo del consumo que yo les daba hace un rato, que decía que es igual a 500 más 0.25 del ingreso. En la parte de la estimación, ¿qué es lo que se hace? Con la recopilación de la información que yo hice de series de tiempo o de corte transversal, lo que hago es encontrar valores para los parámetros. Es decir, pasar de un beta 0 que tenía inicialmente a decir ya no es beta 0, sino es 500. O pasar a decir de un beta 1 que tenía inicialmente a decir el beta 1 es 0.25. Ese es el proceso de estimación. Para ello ustedes saben muy bien que existen algunos métodos estadísticos para encontrar esos valores.
Y ahora mismo, pues en el tiempo actual, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, esto es un problema ya no precisamente de hacerlo manualmente, sino pues existe un alcance de ustedes algunos paquetes estadísticos y econométricos que nos permiten obtener muy fácilmente estos valores. Como les decía inicialmente, el objetivo de la econometría no es enseñarles a ustedes encontrar estos valores de aquí, porque eso lo hace la estadística y pues ustedes tienen pleno conocimiento de cómo realizarlo. Ahora, dentro de las medidas de bondad de ajuste, como les decía, tenemos el R cuadrado o coeficiente de determinación. El R cuadrado o coeficiente de determinación tiene unos parámetros, como les decía, de 0 a 1 o de el 0% al 100%. Vamos a asumir hipotéticamente que la ecuación o la estimación que yo encontré, ¿sí?, es 500 más 0.25 de x, y que producto de esta estimación yo obtuve un R cuadrado que es 0.7 o 70%, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. ¿Qué significa eso del IM? Significa que las variaciones que se producen en el ingreso, ¿sí?, están explicadas, las variaciones que se producen en el consumo están explicadas en un 70% por las variaciones que se producen en el ingreso. Repito nuevamente, ¿qué significa el 0.7 o el 70%? Significa que las variaciones que se producen en el consumo están explicadas en un 70% por las variaciones que se producen en el ingreso. Ahora, otra pregunta frecuente es: si yo tengo un rango de 0 a 100%, ¿cuál es el valor óptimo del coeficiente de determinación? Inicialmente yo les diría que un valor óptimo no existe, pero sí nosotros esperaríamos que mientras más alto sea este valor, mucho mejor el ajuste de las dos variables. En la guía didáctica se está sugiriendo que un valor óptimo a tener en cuenta sería un 70%. Correcto, pero tampoco es una camisa de fuerza. Si ustedes tienen valores inferiores al 70% y se observa en forma general un buen comportamiento del modelo, no tendríamos por qué desecharlo. Simplemente podríamos argumentar que el valor restante, es decir, en este caso el 30% restante, está explicado por otras variables que no están incluidas en el modelo. ¿Sí? En este caso asumimos que el 30% restante del ajuste estaría explicado por la variable o el componente de error. Muy bien, avancemos un poco más en el proceso de la revisión del modelo econométrico, ¿sí? Y vamos a volver a las láminas para poder avanzar con el proceso, ¿no? Bueno, ya hemos revisado los parámetros, hemos revisado los coeficientes de determinación. Otra medida de bondad de ajuste es el error estándar de la regresión.
¿Qué es un error estándar? Bueno, yo siempre les sugiero que cuando topemos algún término estadístico, es importante hacer referencia a los términos que están interviniendo en ese momento. Por ejemplo, si hablamos del error estándar, tenemos dos componentes, ¿no es cierto? Error, que ya sabemos nosotros que es la diferencia entre lo estimado y lo real. Y el estándar es para todos, ¿sí? Por lo tanto, si vemos error estándar, ¿qué significa? El error que se presenta en promedio, en todas las observaciones. ¿Cómo se lo calcula el error estándar? También allí podría pasar la explicación. Simplemente es la sumatoria de todos los errores dividido para n-1. ¿Sí? Entonces, eso sí les sugiero que en el momento que ustedes vayan leyendo, intenten revisar este tipo de conceptos que también ya son básicos para el estudio de la econometría y que generalmente ya provienen de la revisión o el estudio previo que tuvimos de la estadística. Bueno, volvamos a las láminas para seguir avanzando en el estudio, que existen algunas cosas interesantes todavía por revisar. Lo mismo, el error estándar de los parámetros es importante revisarlo. Las variables tipificadas, que ustedes las revisaron en estadística, que no es otra cosa que la variable tipificada Z y la T de student, que justamente nos sirven para aceptar o rechazar las hipótesis que nos hemos planteado en cada uno de los parámetros y pues luego en la verificación de los supuestos. Los coeficientes de correlación de Pearson. Los coeficientes de correlación de Pearson no es otra cosa que la correlación que existe tanto entre la variable dependiente con la independiente y también la correlación que existe entre las variables independientes. Otro aspecto importante de el estudio de la econometría y del proceso econométrico puntualmente es la verificación de las hipótesis. Lo que nosotros tenemos que hacer, y seguramente como ya lo han revisado ustedes, es plantearnos un conjunto de hipótesis por cada uno de los parámetros. Igual que lo hacíamos en estadística, ¿no? Vamos a poner una hipótesis nula, la que se debe contrastar, aceptar o rechazar, y una hipótesis alternativa, ¿sí? Que es en el caso de que llegáramos a rechazar la hipótesis nula. Lo que tenemos que hacer es simplemente seguir un proceso sencillo que yo diría, que es primero plantearnos el sistema de hipótesis, segundo, calcular el valor crítico, tercero, determinar la regla de decisión, de aceptación o rechazo de la hipótesis y luego exponer la conclusión. Pero en este caso, como ustedes pueden leer en la lámina, y si es preciso tomen apunte de ellos, es un supuesto, bueno, no sé si el término adecuado sea supuesto, pero es más bien un principio que nos podría ayudar a aceptar o rechazar directamente el conjunto de hipótesis. Y lo que nos dice es, si el número de grados de libertad es 20 o más, ¿sí? Es decir, el tamaño de la muestra aproximadamente, si estamos trabajando con dos variables, un tamaño de muestra de 22 datos, si estamos trabajando con 30 datos y 10 variables, pues 20 grados de libertad, ¿no es cierto? Si el número de grados de libertad es 20 o más, y si el nivel de significancia es del 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%, la hipótesis nula puede ser rechazada si el valor de t calculado excede a 2 en valor absoluto. Les repito nuevamente,
si el número de grados de libertad es 20 o más y el nivel de significancia es del 5%, es decir, nivel de confianza del 95%, entonces la hipótesis nula puede ser rechazada si el valor de t calculado excede a 2 en valor absoluto. Esta es una regla que les va a ayudar, es muy práctica y les va a ayudar a hacer la prueba de hipótesis un poco más llevadera y pues mucho más práctica sin tener que recurrir al proceso tradicional. Bueno, una vez que hemos realizado las pruebas correspondientes, ¿sí?, las estimaciones correspondientes, lo que hacemos es realizar las verificaciones. Y existen 3 tipos de verificaciones: la verificación económica, la verificación estadística y la verificación econométrica. En primera instancia, lo que nosotros pretendemos en este curso es que ustedes lleguen a realizar correctamente la verificación estadística, es decir, económica y estadística. La verificación econométrica, en forma general, nos vamos a reservar para la econometría 2, donde haremos un estudio muy amplio de esta verificación. Pero como ustedes pueden chequear en el texto guía de Gujarati, existen algunos supuestos, 10 en forma general, que nos permiten, 10 supuestos de mínimos cuadrados ordinarios que nos permiten realizar esta verificación. Vamos con la primera, la verificación económica. Y para ello nuevamente voy a utilizar el papel para explicarlo de forma sencilla. En la verificación económica, si partimos del mismo ejemplo del consumo, la verificación económica o a la verificación económica en la verificación económica debemos revisar 2 aspectos importantes. Primero, signo y tamaño de los parámetros. En este caso, ¿qué nos dice? Que el consumo está en función del ingreso, que el consumo autónomo es de $500 y que por cada incremento de una unidad en el ingreso, nosotros vamos a destinar al consumo 0.25. ¿Sí? Si lo hiciéramos gráficamente a esta regresión, diríamos que 500 es el intercepto, ¿no es cierto? 500, aquí iría el ingreso y aquí iría el consumo. Es una línea recta, ¿no es cierto? Y la pendiente, en este caso, es 0.25. La pregunta es, ¿el signo es adecuado? ¿Es positiva la relación entre el ingreso, entre el consumo y el ingreso? En este caso es correcto, el signo es positivo. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementa el ingreso, se espera que también se incremente el consumo. ¿Y el tamaño del parámetro es el adecuado? En este caso está dentro del rango. ¿Por qué? Porque a mí si me incrementan en una unidad el ingreso, ¿qué puedo hacer yo? Puede ser que mi ingreso esté entre mi propensión marginal a consumir esté entre el 0 y 1. No me puedo pasar de ahí. Es decir, si me incrementan en una unidad mi ingreso, yo puede ser que no me lo consuma
es decir, sea 0. O puede ser que yo lo consuma totalmente y este sea 1. O un valor que esté entre este rango, es decir, entre 0 y 1, que es justamente el valor hipotético que nosotros hemos puesto. 0.25 está entre el rango de 0 y 1. Por lo tanto, la verificación económica es encontrar el signo y el tamaño para cada uno de los parámetros y pues las relaciones y determinar el tipo de relaciones. Por poner solo un ejemplo numérico, si tenemos esa ecuación de Y, que no es simplemente un ejemplo hipotético, ¿sí? Estoy considerando la variable Y y la variable X, y lo intento graficar, lo que tendríamos en este caso pues es una ecuación con pendiente negativa, ¿no es cierto? Aproximadamente así. Si el gráfico nos sale así, pues el signo es el correcto, ¿no es cierto? Porque tiene una pendiente negativa, y el parámetro tendríamos que analizarlo de acuerdo al fenómeno que estemos estudiando. Finalmente, viene la verificación estadística. En la verificación estadística, lo que hacemos es, una vez que yo tengo los valores estimados, puedo ver mis errores estándar, ¿no es cierto? Mis errores estándar, hipotéticamente yo voy a poner unos valores que me diga que mi error estándar en este caso es 25 y mi error estándar en este caso sea 0.05, ¿sí? El valor de t también lo voy a poner hipotéticamente, aunque se encuentra, acuérdense de la división entre el parámetro y el valor del error estándar, pero en este caso yo lo voy a poner hipotéticamente, voy a poner 2.45 y 2.99. Hipotéticamente, ¿no? Lo que tengo que hacer en la verificación estadística es, estos errores estándar que yo encontré, ¿son estrechos y confiables? Y estos valores de t me permiten rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que es emitir una conclusión con relación a eso, ¿sí? Aquí yo por ejemplo veo 25 con relación a 500 es un valor muy bajo y puedo decir que el error estándar para el intercepto es estrecho y confiable. Igual 0.05 con relación a 0.25 es un valor muy bajo y yo puedo decir que efectivamente existe una relación adecuada y que el error de ese parámetro es muy bajo. Si seguimos la regla que hace un rato les dije y asumimos hipotéticamente que tenemos 30 datos, que estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, rechazamos directamente la hipótesis nula, 2.45, ¿sí? Tanto para el intercepto como para la pendiente. También en la verificación estadística lo que hacemos es determinar si el coeficiente de determinación es bueno, si el coeficiente de determinación ajustado también es correcto, ¿sí? Y otra medida de bondad de ajuste que sería el error estándar de la regresión. Correcto.
Por lo tanto, lo que hacemos en esta parte de la verificación estadística es determinar si los valores que yo he encontrado están dentro de los parámetros establecidos y si existe una buena bondad de ajuste de los mismos. Bueno, vamos igual a volver nuevamente a la presentación de PowerPoint, ¿sí? Y vamos a avanzar un poco, tal vez con la revisión del modelo, ¿sí? Pero ya con algunos resultados. Así que volvemos a la presentación de PowerPoint. Luego vamos a revisar pronósticos y usos. Ejemplos de planteamiento de la teoría. Como les decía, desde este punto, de cierta forma vamos a retroceder un poco para ir verificando todos los pasos que hemos revisado hasta el momento, pero ya con algunos ejemplos concretos. Ejemplos de planteamientos de la teoría. Por ejemplo, la demanda de papas en función del precio, ¿no es cierto? Es lógico. Mientras varía los precios de las papas, la demanda o el consumo de los mismos también variará. El consumo en función de la renta, que es el ejemplo que hemos venido utilizando durante toda esta tutoría, la renta nacional en función de la cantidad de dinero, los beneficios en función de los gastos de investigación, la inflación en función del crecimiento de la cantidad de dinero, promedio de calificaciones en función del ingreso de los padres, que puede ser un ejemplo como para decir que es un modelo que tal vez no es adecuado, ¿sí? La inversión real en función del tipo de interés y del Producto Nacional Bruto, las unidades vendidas de un determinado bien en función del precio y del gasto en publicidad, el Producto Nacional Bruto en función del tiempo, el salario anual en función del género o del sexo, que es un ejemplo de variable cualitativa. Las formas funcionales de los modelos, tenemos formas funcionales simples, que son la lineal, la doble logarítmica, la semilogarítmica y los modelos recíprocos. En cambio, que si vemos los múltiples o las formas funcionales múltiples, tenemos como ejemplo la lineal mismo y una polinomial, por ejemplo, de función múltiple, ¿no es cierto? Aquí les estoy presentando dos ejemplos de los tipos de información. Por ejemplo, de series de tiempo. Allí vemos un ejemplo que está una recolección de información desde 1970 hasta 1976 de la cantidad de papas producidas y el precio en esos mismos años. En cambio que la información de corte transversal que nos dice, si tomamos 4 alumnos y vemos sus notas de matemáticas, de física, de economía y de estadística, estamos hablando de 4 elementos diferentes y sus notas en un determinado nivel. El cambio de unidades, como les hablaba hace un rato, del reescalamiento de las variables. Lo que tenemos que hacer es simplemente poner en las mismas unidades, en la medida de lo posible, a la información que nosotros tenemos. Si las variables están en las mismas unidades, el factor es igual, es decir, si yo tengo miles y miles, el factor no puede variar, el factor de reescalamiento es el mismo, multiplicarlo por 1, ¿no es cierto? Ni siquiera tenemos que hacer un trabajo en ese caso. Si las variables están en unidades diferentes, el factor de reescalamiento es diferente, obviamente, ¿no es cierto? Si yo tengo unidades en millones
y quiero transformarla a miles, pues tengo que hacer un factor de rescalamiento diferente para cada una de ellas. Los parámetros, ¿cómo los pueden encontrar? Bueno, existen dos formas, ¿no es cierto?, que nos las enseñaron en estadística. La primera, que es la suma de los cuadrados y los productos cruzados. Y la segunda, que es el sistema de ecuaciones normales. Básicamente lo que tenemos que hacer allí es hacer las sumatorias correspondientes de cada uno de las variables con las cuales estamos trabajando y aplicar estas ecuaciones, ¿sí? Aplicar estas ecuaciones que nos van a permitir encontrar el valor de beta 1 y beta 0, en este caso de aquí, y en este caso de aquí resolver el sistema de ecuaciones para encontrar beta 0 y beta 1 que está, y beta 2, en este caso también yo lo he incluido como ejemplo, que está dentro de las ecuaciones normales. El coeficiente de determinación, como les decía hace un rato, mide la bondad del ajuste. Los límites están entre 0 y 1 o 0 y 100. El valor aceptable, como les decía, no es una camisa de fuerza, pero podríamos considerarlo como bueno a un 70%. Y la forma de encontrarlo con valores cuadrados y productos cruzados es siguiendo la suma cuadrada de x por y dividido para la suma cuadrada de x por la suma cuadrada de y. Igual el error estándar de la regresión es otra medida de bondad de ajuste, ¿sí? Un aspecto que es importante en este caso es el error estándar de la y estimada. Acuérdense que nosotros tenemos el error estándar de y, pero el error estándar de toda la regresión es el que se lo obtiene a partir de los valores estimados de y. Debe ser menor o igual que el error estándar de la variable dependiente. Obviamente, si estamos encontrando de y estimada, el valor natural con el cual tendríamos que compararlo es con el valor de y real. Las variables tipificadas de z, lo que en estadística se hace un estudio amplio, ¿no es cierto? Se sabe que la población es normal o no. De cierta forma lo que nos permite es medir qué tan normal está la distribución de los residuos. ¿Cuándo utilizo z? En muestras grandes, mayores o iguales a 30, y si se conoce el error estándar de la regresión o de la muestra. En cambio que utilizo z para muestras pequeñas solo en el caso que se conozca el error estándar de la población. En cambio que la variable t para muestras pequeñas y que no se conozca el error estándar de la población. Obviamente, para poder aceptarlas o rechazarlas, lo que yo tengo que hacer es una prueba formal de hipótesis o seguir la regla que yo les expliqué hace un rato, que decía que rechazo la hipótesis nula siempre y cuando los grados de libertad sean 20, esté trabajando con un nivel de significancia del 5%, ¿sí? Y el valor calculado de t sea mayor o igual a 2 en valor absoluto. Los coeficientes de correlación de Pearson no es otra cosa que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Sus límites son de -1 a 1. El 0 nos indica que no existe ningún tipo de relación. El signo nos indica el tipo de relación entre las variables, es decir, si sale positivo es que existe una relación positiva entre las dos variables. Si sale negativo es que existe una relación negativa o inversa entre las dos variables. Y lo que hace, y por lo que se hace importante también este tipo de coeficientes de correlación, es presentar la fuerza de la relación entre las distintas variables del modelo. Bueno, para finalizar y darles espacio a ustedes para que puedan formular preguntas, ¿sí?
yo les he traído ya un ejemplo para poder analizar algunos factores importantes y que se den cuenta cómo podemos trabajar con modelos un poco más complejos, ¿no? En este caso, yo estoy planteando un modelo para la inversión extranjera directa. Y lo que nos dice este modelo es que la inversión extranjera directa deflactada, es decir, quitado el factor de la inflación, está en función de los salarios reales, en función inversa de los salarios reales. Les repito nuevamente, la inversión extranjera directa real, es decir, deflactada por el deflactor del PIB, valga la redundancia, ¿sí?, está en función inversa de los salarios reales. Y lo que nos dice es que si no intervinieran los salarios reales en la formación de la inversión extranjera directa, esta fuera negativa. En cambio que se incrementa inversamente, la inversión extranjera directa se incrementa inversamente, ¿sí?, en 38.956, ¿sí?, cada vez que Z disminuye, porque es una relación inversa. El Z también nosotros podríamos ponerlo como Z a la menos 1. Y aquí tenemos, generalmente ustedes se van a encontrar con este cuadro, ya sea en la evaluación presencial, en la evaluación a distancia, inclusive en la misma guía didáctica se está presentando un cuadro similar al que yo le estoy señalando. Y pues tiene algunos componentes que son importantes de ver. Por ejemplo, se expresa arriba la variable dependiente, el rango de datos, que en este caso es de 1970 al 2006, el número de observaciones, que es 37. En esta parte de aquí están las variables o los parámetros, ¿sí?, los parámetros más bien, es decir, C, que es el intercepto, Z-1 o el inverso de Z, que es la variable independiente, los valores de cada uno de los parámetros, el error estándar que se correlaciona con cada uno de los parámetros, ¿no es cierto? Para el primer parámetro, que es menos 7.44, tenemos un error estándar de 1.44, que en valor absoluto es bueno, es estrecho y es confiable. En este caso de aquí tenemos 38.956 de parámetro y un error estándar de 5.322. De igual forma, es un valor bajo, que podríamos decir nosotros que el parámetro tiene un error estándar que es estrecho y confiable. Finalmente, los valores de T, tenemos 5.15, 7.31. ¿Sí? Siguiendo la regla que yo les dije, como tenemos 37 observaciones menos 2 variables, tendríamos 35 grados de libertad. Como tenemos 35 grados de libertad, asumamos que estamos trabajando un 95% de confianza. En este caso, en ambos casos, estaríamos rechazando las hipótesis nulas, que nos dice, generalmente la hipótesis nula se la plantea en el sentido de que no existe relación lineal entre el parámetro y la variable dependiente. Entonces, con esos valores del T-de-Student, estamos rechazando esa posibilidad y aceptando de que sí existe relación lineal entre los parámetros y la variable dependiente. Asimismo, tenemos un R cuadrado de 0.60. Como se pueden dar cuenta, es menor al valor óptimo que yo les había dicho, ¿no es cierto? Es el 60%. Pero si nosotros vemos que los errores estándar son buenos, que el valor de T-de-Student es bueno,
Por lo tanto, no podríamos desechar este valor del R cuadrado. Podríamos decir que de cierta forma, si no está en el valor óptimo que nosotros nos habíamos planteado, es una buena medida de bondad de ajuste. Asimismo tenemos el error estándar de la regresión o el error estándar de Y estimado, ¿no es cierto? El valor estándar de Y estimado, 1.64. Como les decía, lo que tenemos que hacer es compararlo con el error estándar de la variable dependiente, que es 2.57. Si este valor del error estándar de la regresión es menor que el error estándar de la variable dependiente, podemos decir que existe una buena bondad de ajuste. Bueno, hemos revisado tanto algunas cuestiones prácticas y pues una presentación de los principales aspectos del proceso econométrico. Ahora sí, pues me gustaría hacerles unas aclaraciones teóricas con relación al proceso que acabamos de revisar. Bueno, en primer lugar, para hacer una buena econometría, lo que nosotros tendríamos que plantearnos son modelos reales en función a información real. Tendríamos que tener sentido común, ¿sí? Un buen sentido común para poder también podernos plantear un buen modelo, desarrollarlo adecuadamente. Luego de ello, pues ya viene la parte complementaria, que es el trabajo estadístico, que ustedes lo han aprendido, yo creo que muy bien, han llegado ya hasta esta instancia de la econometría 1, y pues yo asumo que ustedes tienen conocimientos buenos de estadística, que los pueden utilizar de manera adecuada en el estudio de la econometría. Yo les agradezco por su atención y pues espero tener contacto con ustedes a partir del día de hoy y por cualquier medio, ya sea el entorno virtual de aprendizaje, el correo electrónico, el teléfono, ¿sí? Y poder, como les decía hace un rato, trabajar de mejor forma e ir avanzando en el estudio de la econometría, que es una ciencia apasionante. Ustedes se van a dar cuenta, tal vez tienen algunas dificultades para iniciar, pero luego ya se van a ir familiarizando con los conceptos y con el trabajo, y se les va a hacer un trabajo sobre todo interesante e importante. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.